llegado a nuestra última semana de este estudio, Creciendo en Cristo. Una semana que estaremos viendo un tema muy importante, el tema mente renovada. Sabemos todos los que estamos estudiando, hemos ya entregado nuestra vida al Señor. Por eso la primera parte nos habla de un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento lo hemos hecho cuando entramos a las aguas del bautismo. Morimos al viejo hombre y nacemos a una nueva vida. Nueva criatura somos, nos dice la palabra del Señor. Pero como nuevas criaturas también tenemos nuevas responsabilidades ahí, no solamente conmigo, sino con Dios y con los que están a mi alrededor, que sería nuestra iglesia, ¿no? Ahora hay algunos aspectos que tenemos que ir fortaleciendo y creciendo. Uno de esos aspectos es nuestro aspecto espiritual. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano, la parte espiritual es tan importante en la vida del ser humano, y eso solamente lo podemos hacer a través del estudio de la palabra del Señor. ¿Sí? Hemos estado estudiando. Tenemos bastante material que nos ayudan en el conocimiento de la palabra del Señor, el poder hacer un trabajo misionero, involucrarse en las actividades de la iglesia, el poder ser parte de una clase de escuela sabática, parte de un grupo pequeño, nos ayuda a fortalecer nuestro aspecto espiritual, nuestra vida espiritual. Algo muy importante que no debemos dejar de hacer por nada del mundo, sí, es la oración. Ahí cuando nosotros a veces podemos estar molestos, cuando estamos molestos con un amigo, lo que hacemos es no hablar. Pero querido amigo, a veces hay momentos de dificultades en nuestra vida, pero eso quiere decir que necesito hablar más con aquel que me escucha, con aquel que está atento, ¿sí? Hablar con nuestro Padre Celestial. Otra de las cosas que también tenemos que fortalecer es nuestro aspecto físico, ¿sí? Cuando hablamos de lo físico, hablamos de nuestra salud, una salud integral. Así habla la Iglesia Adventista, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo físico y nuestra vida espiritual. Dentro de eso, del aspecto físico, está que tengo que hacer algunos cambios en mi vida. Sí, mi querido hermano, como el de poder tener un cuerpo como Dios quiere, como templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor. Y si quiero tener un cuerpo y templo del Espíritu Santo, tengo que consumir cosas que hagan bien a mi cuerpo. Y dentro de eso están los 8 remedios naturales, ¿sí? Ya viste algo sobre eso, y si no lo viste sobre los 8 remedios naturales, averigua. Son 8 acciones que nosotros tenemos que hacer para estar físicamente muy bien. El aspecto social, ¿sí? Cuando entregaste tu vida al Señor, ahora hay otro contexto, otras personas que están a tu alrededor, otra familia que está junto contigo. Es la familia de la iglesia, tu clase de escuela sabática, tu clase de grupo pequeño. Tenemos que fortalecer nuestro aspecto social. ¿Y cómo fortalecemos eso? Yendo todos los días, semana a semana a nuestras clases, a nuestros grupos pequeños, tener otro tipo de amistades, conocer un poco más los dones que tienen cada uno, y ahí trabajar para el Señor. ¿Qué otro aspecto? Y muy importante es el aspecto de responsabilidad personal. Queridos amigos, tenemos una responsabilidad con nuestro Padre Celestial y una responsabilidad también con nosotros mismos. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de nuestro conocimiento, ¿no? De nuestro conocimiento, y tengo que poner en práctica eso. Dentro de la lección de esta semana, habla sobre la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Viene de 2 palabras, ¿no? Cosmos, de la palabra griega que significa el mundo, y visión de algo que nosotros vemos, ¿no? En otras palabras, la cosmovisión es lo que conocemos cada uno, lo que nosotros, nuestro mundo, hemos llegado a ver. Cada uno tiene diferente cosmovisión, y es muy importante ir fortaleciendo ahora la cosmovisión que tiene nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dentro de esto vamos a ver algunas cosas muy importantes. La cosmovisión son tan importantes porque influyen en lo que yo hago, en lo que yo digo,
Entonces, si influye, es necesario poner en práctica algunos ejercicios en mi vida para comenzar a hacer lo que Dios quiere que haga. También podemos ver algunas formas, cómo influye en realidad, ¿no?, la cosmovisión. Y cuando hablamos de la cosmovisión, hay algo muy importante, la cosmovisión cristiana. Es la donde estamos nosotros, ¿no? Está centrada en la palabra del Señor. Está centrado en un Dios creador, en un Dios que nos sustenta. Y cuando hablamos sobre la cosmovisión cristiana, nosotros tenemos que entender de que hay un Dios que está pendiente de nosotros. También hay la cosmovisión atea. ¿Cuál es la cosmovisión atea? Aquellos que dicen que no hay Dios, aquellos que nos dicen que ellos son las personas más importantes y con su esfuerzo pueden lograr cualquier cosa. Muy bien, también en nuestro material encontramos la cosmovisión islámica, ¿sí? Ahí vemos a Alá, muy bien, como alguien, como una autoridad a la que deben seguir, y también vemos el Corán, ¿no?, como un material a las cuales nosotros, esas personas tienen que hacerse caso, regir lo que ellos tienen. También encontramos la cosmovisión posmoderna. Es muy interesante esta cosmovisión. Representa una forma de relativismo cultural. ¿A qué se refiere esto, no? A que hay aspectos que nos ayudan a buscar la verdad, los valores, la razón. Entonces, ahí está basado mucho la cosmovisión posmoderna, ¿no?, que la base de ello sería Dios, la verdad y la razón. Ellos tratan de usar la razón y no mucho la fe, ¿no? La fe. Muy bien, cosmovisión cristiana adventista. Esta es la cosmovisión en la cual nosotros estamos. ¿Qué es la cosmovisión cristiana adventista? Ellos nos ofrecen una herramienta que es necesario para que nosotros podamos conocer la verdad. ¿Y cuál es esa herramienta de la cosmovisión cristiana adventista? Yo llevo en mi mano, la llamamos muchos la palabra del Señor, la llamamos mucho un instrumento que nos ayuda como un mapa, como un manual de la vida, ¿sí? Esta herramienta nos ayuda a conocer qué es lo que quiere Dios de mí. Dentro de esta cosmovisión están las Sagradas Escrituras, como decíamos, y como autor de esta Sagrada Escritura está nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Entonces, esta es la cosmovisión que nos lleva hacia la verdad, y como dice la palabra del Señor, la verdad nos hará libre. Muy bien, la cosmovisión adventista también está resumida en un libro que tiene nuestra iglesia. Lleva por título En esto creemos. Quiero animarte, que mi querido amigo, que puedas buscar esta literatura. Lo puedes encontrar ahí pidiendo a tu pastor, al líder de tu iglesia, o comprarlo en las librerías que tiene nuestra iglesia. ¿Sí? Allí está, En esto creemos. En este material, en este libro, están las 28 creencias que tiene nuestra iglesia adventista. Estas 28 creencias están basadas en la palabra del Señor. Por eso es muy importante, para fortalecer nuestra cosmovisión adventista, basarnos siempre en la palabra del Señor, y como herramienta tenemos algunos materiales que tiene nuestra iglesia. Y dentro de esto está ese libro, dice En esto creemos, donde están nuestras creencias. Queridos amigos, también es necesario fortalecer nuestra fe. Ahí lleva por título la lección de esta semana: creer también es pensar. Nosotros como cristianos no solamente actuamos por emoción, tenemos que actuar con emoción, pero también con una emoción que tiene una base. Y ahí nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe con el conocimiento de la palabra del Señor, para tener fe inteligente, así lo llamó un autor, una fe inteligente. Necesitamos prepararnos y estudiar la palabra de Dios cada día. Es nuestro alimento. Cuando nosotros nos fortalecemos en la palabra del Señor, nosotros podemos vencer
haciendo el bien. Así debemos vencer las dificultades, así debemos de vencer las tentaciones, vencer al mal con el bien. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Alimentándonos de la palabra del Señor, teniendo conocimiento, así como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando Él fue tentado allí por el mismo Satanás. Dijo, escrito está, ¿no? Así también nosotros podemos enfrentar con conocimiento al enemigo o enfrentar las tentaciones que vamos a vivir en nuestra vida con un escrito está. Es por eso que necesitamos estudiar la palabra del Señor, una fe inteligente. Colocar en práctica consejos muy importantes. Sí, en práctica algunos consejos, mis queridos amigos. Uno es la fe inteligente. Hay que leer la palabra del Señor. Segundo, hay que ampliar nuestro conocimiento bíblico. ¿Y cómo ampliamos nuestro conocimiento bíblico? Tenemos una autora, una profetisa en nuestra iglesia adventista, Elena Halmon de White. Ella escribió bastantes libros con diferentes temas. ¿Sí? Si eres joven, hay temas para los jóvenes. Si eres un padre de familia, si eres una mamá, hay temas para ello. Estos libros nos ayudan a tener un conocimiento basados en la palabra del Señor. ¿Sí? También nosotros podemos encontrar el comentario bíblico adventista. En este material usted podrá poder comprender con más cabalidad lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Alguna vez me dijeron lo siguiente: pastor, es complicado entender la palabra del Señor, solo los teólogos pueden comprenderlo. No, mi querido hermano, la misma palabra del Señor es su propia intérprete. Es por eso que necesitamos nosotros pedir la presencia del Señor. Antes de que leas este libro, dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y ahí el Señor nos estará hablando a través de su palabra para poder comprender mejor la palabra del Señor. ¿Cómo proteger las avenidas del alma? Querido amigo, así como existe un Dios que quiere fortalecer nuestra vida espiritual, también hay un enemigo que quiere alejarte de Él. Para eso, nosotros tenemos que tener cuidado en poder cuidar las avenidas del alma. ¿Y cuáles son las avenidas del alma? Sí, nuestros ojos, nuestros oídos, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué es lo que hacemos. Y para eso necesitamos ir trabajando con ir reemplazando el tipo de música que tal vez escuchábamos antes. Ahora podemos escuchar música que alabe al Señor, música que glorifique al Señor, música que también nos lleve a acercarnos más a nuestro Señor. Sí, tenemos bastantes músicos, ahí bastante música que nos ayuda a fortalecer. Hay que reemplazar. No sé cuál era tu literatura antes, pero ahora tenemos bastante literatura. Si eres joven, hay uno de ellos que me gusta bastante, Mensaje para los Jóvenes. Es un material, es un libro que nos ayuda a ver cómo nosotros podemos actuar en nuestra etapa de juventud. Si tienes problema con tu carácter, hay en 2 tomos muy cortitos, Mente, Carácter y Personalidad. Sí, mi querido amigo, tenemos que cuidar a partir de ahora lo que entra. Alguien me decía: nosotros no nos alimentamos de basura. Claro que sí, no nos alimentamos de basura. Espiritualmente tampoco tenemos que alimentarnos de basura. Tenemos que comenzar a escoger, tenemos que buscar cosas que edifiquen nuestra vida. Es por eso que tenemos que cuidar las avenidas de nuestra alma. Muy bien, son tan importantes. Nosotros somos cristianos que tenemos que ir como atletas, sí, como atletas, para obtener la victoria. Y para obtener la victoria necesitamos trabajar en esto. Vamos terminando ya poco a poco nuestra lección. Y ahí quiero enfatizar un poquito la visión adventista. Ser un cristiano adventista del séptimo día significa vivir como cristiano adventista. Sí, y para vivir como cristiano adventista, lo que nosotros tenemos que hacer es ser naturales, ¿sí? Quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que tú quieres sembrar una papa. Para sembrar una papa, lo que tú vas a hacer es abrir la tierra, poner la semilla, que es una papa, tapar, regar, y naturalmente
¿qué es lo que va a llegar a salir? Será una papa. Querido amigo, esa semilla no está ahí adentro diciendo quiero ser papa, quiero ser papa. No, naturalmente va a ser papa. Nosotros como cristianos tenemos que hacer también lo mismo. Leer la palabra del Señor, orar cada día, ir a la iglesia y predicar la palabra, hablar a otros lo que yo ya sé. Si hacemos esto, naturalmente, mi querido hermano, vas a ser un cristiano. No estarás luchando diciendo, quiero ser cristiano, quiero ser cristiano. No, el Señor no quiere que estemos así. El Señor quiere que seamos cristianos, cristianos naturales, cristianos de verdad, y solamente tienes que poner en práctica aquellos consejos que te dije en este momento. Quiero terminar este estudio leyendo un pasaje bíblico que me ayudó bastante en mi vida espiritual. Primera de Corintios 15, 58. La palabra del Señor nos dice así: hermanos míos amados, estén firmes, sean constantes, crezcan siempre en las cosas del Señor, sabiendo que vuestro trabajo para Dios no es en vano. Querido hermano, querido amigo, con tu vida cristiana, séte firme. Nada ni nadie te puede mover del camino que has comenzado a andar. Sé constante en leer la palabra del Señor, sé constante en orar, sé constante en ir a la iglesia, sé constante en llevar personas para Cristo. Crece siempre, decía ese pasaje bíblico. No te quedes como un cristiano enano. Un cristiano enano se queda así porque no se alimenta y no quiere crecer. Tienes que crecer. Y siempre dice la palabra del Señor. Y lo más bonito, dice, sabiendo que vuestro trabajo para Dios no es en vano. Todo lo que hagas para Dios siempre tendrá su recompensa. Y la mayor recompensa es que un día estaremos tú y yo allá en el reino de los cielos. Sigue creciendo en Cristo. Que el Señor te bendiga. Sigue estudiando la palabra del Señor. Sigue yendo a la iglesia. Sigue yendo a ese grupo donde tú fortalecerás tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga. Nos vemos muy pronto.